Hey, yo soy Gabriela Figueroa y bienvenidos a mi canal. Amigos, estoy muy contentos por tenerle una vez más en el canal y quiero contarles que hoy es un video muy especial. Hoy tenemos nuestra primera colaboración y estoy muy contenta porque esta colaboración es con una persona que quiero mucho, que estimo y que sobre todo también ha sido una parte importante en mi recuperación. Ella es la psicóloga Gabriela Merlín. Gaby, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bonito día. Hola a todos. Me gustaría que pudiéramos explicarles eh, la importancia de asistir a terapia. ¿Cuándo es necesario asistir a terapia? Perfecto. Para empezar, saludos a todos. Para mí también es un placer estar aquí contigo en estos momentos y después de un tiempo ver cómo ha sido tu progreso. Eso es, la verdad, para mí fascinante. Entonces, gracias por la invitación y sobre todo por el tema, porque es para mí bastante prudente e interesante tocar para desmitificar todas las situaciones alrededor de lo que es acudir a terapia o ir con un psicólogo. Entonces, a mí me gustaría sobre todo llevar este mensaje para las personas que han pensado ir a terapia, sino también para aquellas familias que también quisieran que un familiar cercano a ellos acudiera a terapia. Entonces pueden haber muchos signos o muchos indicadores que nos digan que debemos de ir a terapia. Yo creo que ir a terapia no solamente es una cuestión de ir cuando me siento demasiado mal, en un por ejemplo, ¿no? Decir ya no puedo y me voy a la escala 10 cuando es más alto, entonces a lo mejor, ¿no? Ir valorando a través de escala se me haría como un tip del 1 al 10 y posicionarme y saber hasta qué punto puedo yo seguir manejando las emociones que están a través de una situación. Porque para mí es también importante el hecho de saber que hay personas que a lo mejor presentan una misma situación, pero no todas la resuelven igual. Eso también hay que tomar mucho en cuenta. Podemos pasar por muchas ideas, pero no todos lo vamos a resolver de la misma manera. A lo mejor decimos, ay, ¿cómo él sí puede? O hay personas que luego te dicen, ay, qué débil eres, ¿no? No vayas al psicólogo débiles. O tú solo puedes, ni que no pudieras, ni que no sé qué. Y entonces ahí empezamos a hacer menos la salud y no la priorizamos, porque pensamos que todos tienen los mismos recursos. Por ejemplo, ¿no? Tú has tenido tus propios recursos para situaciones que te ha presentado la vida. A lo mejor y no los tuviste en el momento, pero los fuiste manejando y los fuiste encontrando, ¿no? Como personas también a lo largo de la vida van recogiendo recursos a través de la familia, a través de los amigos, y entonces esto te ayuda a poder resolver algunas situaciones que se nos presentan en la vida y hay otros que no. Cuando sientes que ya no hay una salida, cuando crees que ya nada se pudo de todo lo que intentaste, probablemente ahí es como el punto extremo de decir, está bien, vamos a terapia, busquemos ayuda. Por ejemplo, Neyer, que es uno de los autores también en las cuestiones de las pérdidas, también nos indica, ¿no? Sobre todo algunas ideas, por ejemplo, cuando comiences con estas ideaciones de la vida no vale la pena y sin el tono de burla que le damos ahora, ¿no? De la sociedad, que llamamos la atención o que hay personas que generalmente lo hacen nada más para obtener algo o cierto. O sea, generalmente cuando tienes estas ideas de ya no quiero, de no quiero vivir, no quiero seguir, ese es un foco de alerta, poder atenderte y acudir a terapia también, ¿no? Cuando, por ejemplo, también otra de las cuestiones que para mí me gusta como mencionar sería el caso cuando te empiezas a cuestionar, ¿no? Si lo que está pasando te lo mereces o no te lo mereces.
Este cuestionamiento también es muy común. El por qué me está pasando a mí, no entiendo por qué me pasa, ¿no? E incluso aquí se generan lo que son, pues, sentimientos de culpa. El decir, seguro yo hice algo malo y por eso me está pasando lo que me está pasando. O no me cuidé lo suficiente, o no hice lo suficiente y por eso está ocurriendo esto. O depende también de la creencia que se tenga, ¿no? Religiosa, a lo mejor Dios me está castigando, entonces por todos los hechos, ¿no? A lo mejor empujé a alguien en la primaria, lo molesté a alguien en el kinder y a lo mejor esto es lo que me toca, ¿no? El día de hoy. Creo que también serían uno de los signos y sobre todo otra importancia hay que darle a los síntomas físicos, ¿no? No siempre es con las cuestiones de nuestro sistema, ¿no? Como tal, sino también se habla sobre esta parte de somatización. Ahora ya han existido estudios que nos dicen que muchas de las enfermedades que tenemos o que se llega a presentar en el ser humano también tiene que ver con una emocional, ¿no? Entonces también a lo mejor dolores de cabeza constantes, la cuestión de la inflamación en el estómago, se llama gastritis, colitis, alergias también, cuando empiezan a salir algunas manchitas en las manos, la cuestión del estómago nos indica estrés, mucha presión o aprensión sobre una situación. Ojo, sí me gustaría también dejar en claro que no siempre, que no siempre será así, pero que sí pueden haber indicadores, por ejemplo, ya fuiste al médico, ya tuviste como ya te empastillaron y nada, ¿no? O sea, momento de que puedas hablar de lo que sucede. Y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo casi siempre cuando estoy en clase o igual en consulta, me gusta poner ejemplos. Hace poco estaba yo platicando con una chica me pide, como me consulta sobre alguna situación y rompe en llanto. Entonces, después se queda callada durante 8 minutos, no recuerdo bien el tiempo, pero después le pregunto si necesita algo más, que cómo se está sintiendo ahora con lo que está. Y entonces ella dice que empieza a tener mucho sueño, que se siente cansada y que le empiezan a doler la parte de los ojos. Entonces, esto también nuestro cuerpo nos va indicando en qué momento también se desahoga, ¿no? Y sobre todo validar lo que está sucediendo contigo. Hacernos caso. Generalmente solamente vamos al doctor cuando ya nos sentimos muy mal, ¿no? Y no sé si han escuchado o has escuchado que esto dice un gente, no, me siento bien, o ya cuando me siento muy mal, entonces sí ya te aviso si me siento muy mal. Y lo mismo pasa en la parte de la psicología, ¿no? Yo te aviso, ¿no? Yo te aviso. Cuando me sienta muy mal o ya cuando estamos hasta acá, pues entonces sucede algo similar. Ya cuando vemos que están con actitudes o con conductas que no son adecuadas para el entorno en el que nos encontramos, entonces sí, queremos ir a buscar a un psicólogo y luego es como, órale, ¿no? Aquí arréglame el asunto completamente y a veces no, tampoco es así, ¿no? Y eso es lo que yo puedo contestar de cuándo ir a terapia, cuando ya no podemos, cuando algo nos desborda, cuando algo nos empieza a generar tal malestar que ya no podemos hacer cosas que generalmente hacíamos con las mismas ganas, por decirlo así, con la misma utilidad, damos como un sentido a lo que estamos haciendo. También creo que es importante mencionar que, así como tú dices, ¿no? Que a veces te dicen, es que eres muy débil o tú lo puedes resolver, ¿para qué vas a terapia? Creo que también a veces caemos en el error de que aunque sea en broma, muchas veces decimos de, ni que estuviera loco para ir a terapia. Creo que es un pensamiento que muchos tenemos de, ¿por qué voy a ir si no tengo problemas muy grandes o que sean muy evidentes? Y hace un tiempo leí un texto que me pareció demasiado importante. Dice así, asistir a psicoterapia es un gran acto de valentía. Es tener ganas de dejar de ser víctima del entorno y tomar la decisión de construir tu propio destino. Es enfrentar todos aquellos terribles y enormes fantasmas que a veces
tienen forma de pensamiento y emociones. Es confrontarte a ti mismo y a todas las mentiras que a veces te cuentas sobre la vida, tus relaciones y las demás. Es un acto de amor hacia ti mismo y la oportunidad para ser mejor persona cada día. Creo que es importante no darle el gusto a la gente, sino hacerlo por bienestar propio y como tú dices, así como a veces queremos detectarnos enfermedades oportunamente, también es importante detectar lo que sentimos oportunamente y no dejar que esto vaya pasando y que se vaya haciendo más grande. Por supuesto. Creo que también es uno de los quehaceres, bueno, de algunos de nosotros o del área de la salud. Sobre todo yo sí he conocido a muchos colegas que tratan de combatir esta parte, porque es una cultura también, tenemos que tomarlo en cuenta. O sea, también hay cosas que con la cultura es difícil de romper o de entrar, ¿no? El hecho de esta idea arraigada que se tiene de que solamente es para locos, ¿no? Incluso muchas personas cercanas a mí en cuestiones céntricas, por así llamarlo, en valles centrales, y que pensarías que a lo mejor es una cuestión de población, ¿no? Lo tenemos muy cerca, o sea, todavía dicen, no, ni que estuviera loco, no, eso ya es cuando de plano estás demasiado mal, ¿no? Pero no, es gente así como le damos prioridad a ir al gimnasio, por ejemplo, para hacer una dieta, para acudir al nutriólogo, a ir con el médico general, con el de la acupuntura, para ir con el, no sé, ¿no? Con otro tipo de especialistas, pues también es importante poder poner en prioridad la parte de la salud mental y emocional. Yo creo que para mí siempre ha sido como prioritario que ya esté en las escuelas, en todos los niveles, en todos, porque ya las situaciones nos están rebasando, o sea, ya no hay una edad en la que puedes ir. Y como te digo, no siempre es cuando estás mal o cuando tienes problemas. O sea, nosotros como psicólogos también debemos de ir a terapia. Por ejemplo, yo voy a terapia y todavía lo sigo haciendo, ¿no? Ahora con esta cuestión, pues he dejado ya un mes de ir, he tratado de ser como muy frecuente. Entonces, ¿por qué? Porque también priorizo mi salud mental en la cuestión de algunos casos que a veces llevamos. Soy ser humano, ¿no? Y también cuento con algunas dificultades aquí afuera, ¿no? Entonces, creo que también es importante esto que ustedes también, que los psicólogos también vamos con nuestros propios terapeutas o con nuestros psicólogos, ¿no? Entonces, imagínense qué tan bonito sería que he ido a contar a terapia no solamente cosas que me han lastimado en la vida o que no me han dejado avanzar, también voy a contar logros, también le cuento las cosas padrísimas que me han sucedido, ¿no? Entonces también es padre tener un espacio en el cual tú puedas ir a contar y no solamente a los amigos, ¿no? Sino también es una cuestión de que tú también puedas ir equilibrando, ir acomodando ciertas cosas, porque es también una persona conociendo, una persona que logra conocerte. Sí, en efecto. Y al principio, déjame contarte esto, también era de las personas que decía como de, ay, no estoy loco para ir a terapia o algo así. Pero ya en el momento en el Claro. que pues, me diagnosticaron con cáncer, pues al principio sí, como tú lo mencionas, entra como el sentimiento de culpa de cuestionarte el por qué. No, me está castigando Dios o le hice daño a alguien, fui malo. Entran todos esos pensamientos y entramos también en una etapa de negación, de que no queremos nada, pero en el momento en el que yo ya empiezo a tomar terapia, definitivamente es una parte muy buena, porque como tú dices, no es solo contar las cosas malas, también contar las cosas buenas y que esa persona que no te conoce te va a dar una opinión como muy neutra, porque ciertamente a veces tu familia o los amigos tratan de apoyarte y te dicen cosas que a lo mejor no son tan buenas para tu persona o en el momento en el que estás.
Y creo que es muy importante esto que dices, ¿no? Como las opiniones. También me gustaría poder como dejar en claro esta cuestión. Los psicólogos no damos consejos. O si alguna vez nuestros colegas han pensado que damos consejos y que somos lo mejor dando consejos, eso es mentira. Porque, bueno, desde ciencia, los consejos a lo mejor te los dan tus amigos, tus cuates, o te lo da tu familia. ¿Y qué pasa cuando das un consejo? La otra persona lo hace, lo lleva a cabo, por ejemplo, ¿no? Me aconsejaste que yo tomara tal cosa, ¿no? Y de repente, como no me funciona, y si no funciona voy y te deposito la culpa, ¿no? Y entonces voy por la vida siempre o siendo yo el culpable o culpando de mis decisiones. Entonces, por eso yo creo que es importante que un psicólogo tenga claro que damos sugerencias, sugerimos o podemos abrir al paciente las posibilidades para tener una vida mejor. Y entonces el paciente es el que él solo va abriéndose las oportunidades, abriéndose esas posibilidades y se va dando cuenta que sí tiene, porque al principio el paciente llega con 0 posibilidades de que algo bueno suceda. Entonces, de cuando tú vas abriendo esa brecha junto con él, pues él es el que descubre y toma lo que es mejor. Y entonces si algo llegara a pasar, pues al final tú tomas la decisión y muchas veces nos cuesta hacernos responsables, ¿no? Por eso los psicólogos no aconsejamos, no ocurrimos así. Si alguna vez alguien pensó en eso, pues no es así. Y uno de los ejemplos que más me han quedado marcados sobre la diferencia que tiene el que tu familia te diga algo, te dé una opinión a la que te da un psicólogo. En uno de los momentos en los que pues como que me sentía triste o que no quería nada, mi familia era como de échale ganas, que no te dejes vencer y siempre al 100. Y una de las cosas que has dicho es de que es válido que hoy estés triste, que hoy quieras llorar, que lo puedes hacer, pero que también eso sea lo que te impulse para el siguiente día estar mejor. Entonces ahí es cuando puedo como diferenciar las cosas que te dice tu familia, lo que te puede decir un psicólogo y cuánto te aporta cada persona. Creo que también, Gaby, es importante darnos cuenta que nuestra familia lo hace también desde lo que puede, ¿eh? Y que lo hace con las mejores intenciones, ¿no? Con la mejor intención. ¿Por qué? Porque hay un cariño, porque hay amor y entonces ellos esperan lo mejor para nosotros. Solamente que los propios recursos, como lo mencionaba hace rato, ellos nos van a aportar, ¿no? Pero generalmente no es que lo que nos digan no sea correcto, sino que hay una situación mediática, ¿no? O también a lo mejor llega un momento en el que alguien de la familia nos dice algo y nos agrada y nos arropa, lo tomamos. Pero si sentimos la necesidad de que eso no es suficiente, como el típico, ¿no? Yo sé, le digo que lo hacen con la mejor de las intenciones. Entonces esto de echarle ganas no es suficiente, pues decir, es que a lo mejor si ya vengo con esos pensamientos de que la vida está de la frente, que no puedo, que no me gusta, y se me dicen echarle ganas, oye, es que sí le estoy echando ganas, solamente que las cosas no están funcionando. Entonces, el peso que le ponemos a alguien, si decimos echarle ganas, estamos como no validando lo que está haciendo, porque la gente todo el tiempo está haciendo para mejorar, eso te lo puedo asegurar, solamente que no lo ha visto. Y entonces sí, esta palabra pues a veces está mal empleada, ¿no? Entonces sí hay que tener como mucho cuidado a veces, como cómo manejamos las palabras, ¿no? Sí, y es lo que más o al menos yo sentía que había momentos en los que no es que no funcionara el tratamiento, sino que las cosas se iban complicando un poquito. Y te digo, había momentos en los que yo decía, claro, es que ya no quiero estar aquí o ya me quiero ir a mi casa, ya estoy cansada. Y de cierta manera sí había momentos en los que si me decían, sigue adelante, pone todas tus energías, sí me animaba y quería seguir adelante, pero también llegaba un momento en el que eso me cansaba, que ya no quería que nadie me dijera nada, que me contaban otra cosa. Sí, eso digo, es validar como todas esas emociones, ¿no? El no querer nada, o sea, permítete el no querer nada.
el no querer, el no, hasta incluso no querer sentir lo que estamos sintiendo, ¿no? El no querer también, hasta incluso ver a alguien, ¿no? Es alguien. Es parte de, y les digo, creo que es falta también de información más que entendimiento, ¿no? A veces le digo, la familia hace con la mejor intención y nos quiere tener como muy apapachados, como muy sobre la atención y les cuesta trabajo también comprender el por qué a veces la persona que está en la situación, por ejemplo, en tu caso, no quiera nada, ¿no? También estamos de alguna otra manera involucrando los sentimientos y los esfuerzos de la persona que cuida. Y también por eso hay un choque, como decir, yo estoy dando todo y la otra persona nomás no quiere, ¿no? Y entonces es donde entra también sentimientos como de frustración. Pero también si llegáramos a entender o asesorarnos en su momento, por eso es importante la asesoría, la orientación psicológica o en este caso tanatológica, para poder comprender qué pasa con el paciente y con el cuidador primario. Exactamente. Y ahora que mencionas esto, siento que es una parte importante, porque igual había momentos en los que le decía a mi mamá, es que tú no entiendes lo que yo siento. Y algo que ella siempre me recalcaba, sí, tal vez no entenderé el dolor que tú sientes por el tratamiento, por lo que estás pasando, pero entiendo el dolor y tú tampoco vas a entenderme a mí el dolor que siento como mamá al ver que mi hijo está en esa situación. Entonces son dos puntos muy diferentes, el cómo vive una enfermedad como esta el paciente y cómo la vive un familiar. Por supuesto. Sí, Gaby, y a mí se me hace como muy importantísimo que tú hagas estos videos para informar a la gente, sobre todo porque por ahí a lo mejor podrías también abrir otro espacio para saber qué pasa con el cuidador primario, ¿no? Y con toda la demás familia. Evidentemente hay un choque de emociones y también el paciente está preocupado también por la familia y por lo que está pasando la familia, más aparte del físico, el dolor emocional de haber perdido la salud, la parte de esto de saber comprender a mamá y mamá comprender a la hija, obvio, ¿no? Que va a haber como muchos choques de emociones y hasta cierto punto enojo. Y el enojo también es válido, muy válido estados, y no es por una cuestión de amor o que se dejen de querer o se dejen de amar, sino es por la situación en la cual ustedes están emergidos dentro de ella. Sí, y aquí también me gustaría que pudiéramos hablar un poquito acerca de cuáles son las etapas del duelo, cómo lo vivimos. Ok, bueno, a mí me gustaría aclarar que para que se puedan dar estas etapas de duelo debe de haber una pérdida, ¿no? Eh, podemos en su momento ser consciente de la pérdida o no. Entonces, puede ser diferentes tipos de pérdida, como ya te lo había platicado cuando vimos el encuentro para hacer este video, y a veces los humanos o nosotros, todos nosotros, no terminamos de a veces darle la importancia a las pérdidas que tenemos. Si tenemos pérdidas diario, ¿no? O sea, diario, para ser honestos, tenemos un día media, ¿no? Hay mucha gente como que lo toma de un día más de vida, pero a lo mejor también, bueno, yo lo tomo como un día menos de vida. Perdemos cabello, a veces muchas cantidades de cabello al día, perdemos a lo mejor cuando nos cortamos las uñas, perdemos el colágeno, la parte tersa de la piel, ¿no? Vamos perdiendo como muchas otras partes que a lo mejor no lo hacemos como de la importancia. También tenemos muchas pérdidas, por ejemplo, pérdidas monetarias, pérdidas en el trabajo, pérdidas en la salud. Entonces, en este caso, pues nos vamos a enfocar más en como una pérdida de salud, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una pérdida en la salud? ¿No? Es cuando te dan la noticia que una parte de tu cuerpo probablemente deje de funcionar, de rendir de la manera en que está rindiendo, o tú te sientas que tu organismo no está funcionando de la misma manera.
¿no? O que tienes algo que tu cuerpo no sé y que no sabes si va a responder o no. O sea, hay como mucha incertidumbre. No sé si a veces a ustedes, a tu público, a ti les haya pasado que buscan alguna persona que funcionaba adecuadamente físicamente y a lo mejor también emocional, y de repente va el doctor a una noticia y le dicen que tiene tal enfermedad, ¿no? X o Y. Y entonces de repente la persona se empieza a desgastar físicamente, deteriorar, ¿no? Se empieza a ver más cansado, más ojeroso, ya no duerme, comienza a presenciar los síntomas. A veces desde mi punto de vista sí me cuestiono y digo, podríamos tomar de dos, ¿no? Hay como un dilema importante para estos pacientes que pierden la salud. Mejor no haber sabido nada y seguir viviendo bien como lo venía viviendo, o saber, pero ¿qué haces con lo que sabes también? Te vas a hacer cargo de lo que sabes, porque por ejemplo a los diabéticos, ¿no? Les cuesta como mucho trabajo su dieta, el ya no consumir azúcares, el saber que deben de comer cierto tipo de comida, tener que pesarse, ir a chequeos constantes, el tomarse la glucosa, hincharse el dedo, es como mucha responsabilidad. Entonces, por eso dicen, no, es que si de algo nos tenemos que morir. Y entonces comenzamos con también otra cuestión cultural. Y entonces, cuando ya tienes la noticia de que has perdido una situación saludable o que te mantenía bien aquí en tu estilo de vida y que va a romper con muchas cosas quizá o va a modificar lo que tú estás acostumbrado a hacer, comienza poco a poco lo que son las famosas etapas del duelo. La principal autora de las etapas se llama Elizabeth Kubler-Ross. Hay otros autores que las manejan con otros términos, pero a mí me va bien cuando hablamos sobre Elizabeth Kubler-Ross. Entonces, Elizabeth maneja 5 etapas en las cuestiones del duelo, porque ahora entramos a un duelo que es el proceso que se va cuando está la pérdida, ¿no? Y también estas 5 etapas que les voy a mencionar, es importante que sepan que no tiene que ser de 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, estas etapas van a ser cíclicas, a lo mejor un día vamos a ver, punto número 1 es el enojo e ira. En otro momento vamos a estar en la negación, en otro momento en la tristeza, ¿sí? Y en otro momento vamos a estar en las cuestiones de a lo mejor camino entre la aceptación, ¿no? Y la otra podría ser el aprendizaje. Y entonces podemos estar a lo mejor un día comprendiendo muy enojada, ¿por qué a mí? ¿No? Siempre esas preguntas de ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué en otra persona que sí es mala, ¿no? ¿Por qué la sociedad está llena de personas malas y yo no? O sea, y yo que he sido buena, yo que he hecho esto, yo que tengo un camino por delante, ¿no? Entonces comenzamos con esta parte del enojo. De repente también podríamos entrar en esta parte de la negación. En la cuestión de la negación es cuando seguimos un estilo de vida como si la enfermedad no estuviera. La negación se puede presentar de muchas maneras, no solamente diciendo no lo tengo, sino a lo mejor yo sé que lo tengo, pero sigo funcionando, no le hago caso al tratamiento, no entro al médico, sigo comiendo, a lo mejor situaciones que o cosas que me dijeron que no, ¿sí? Entonces, puede ser, le digo, se puede manifestar de muchas maneras. El resistirte también podría ser una manera de negación. Entramos a una que me faltó, que fue la negociación. ¿Qué vas a negociar, no? Y por ejemplo, generalmente se negocia o con quien se negocia es con Dios, ¿no? Con la vida. O sea, si tú me devuelves mi salud, yo te prometo que voy a hacer esto, ¿no? Si el siguiente examen que yo tenga me dicen que no, de verdad te lo juro que ya dejo de hacer esto, ¿no? A lo mejor dejo esto,
dejo de molestar a alguien, o a lo mejor muchos lo que hacen es ir a la Virgen de Juquila. Si hablamos de nuestra cultura oaxaqueña, a lo mejor ir a Juquila a rendirle culto. Bueno, que la Virgen de Juquila, aun cuando sea de nuestro estado, está como a nivel nacional, ¿no? Pero esta creencia de ir y yo te voy, te pago una misa, o voy a ayudar a la calle, o voy a portarme mejor con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Entonces, esta parte de la negociación, regateo también se llama, como ver, tú me das, yo te doy, ¿qué me ofreces? O también con la vida, ¿no? Dame un poco más de tiempo para que yo pueda hacer esto, ¿no? Para que me dé tiempo a lo mejor ir a hacer algo que yo tengo pendiente con alguien. Eso también es una negociación. Por eso, generalmente no se puede estar entre un lado y otro, ¿no? Y luego entramos como a esta parte de la tristeza, la siguiente de la etapa, la tristeza. Les voy a hablar muy general. La tristeza se puede manifestar igual de muchísimas formas. Y a lo mejor nos llevaríamos mucho más tiempo hablar sobre la tristeza. A veces la tristeza está disfrazada con el enojo. Va como mucho de la mano la tristeza y el enojo, ¿no? De manera constante. Por eso les digo, esto no tiene que ser así en todos, ni tiene que aplicar en todos, ¿ok? Sino darnos cuenta que a veces una persona que está constantemente molesta, nos contesta mal, está irritada, es probable que traiga situaciones que le pueden causar tristeza. Entonces la tristeza puede también tener tintes de molestia, de irritación, de enojo. Obviamente es como dormir todo el tiempo, pero también es un síntoma, ¿sí? O sea, el hecho de pasarse mucho tiempo durmiendo, llorando, el comer de la cantidad que comía, eso sí, me gustaría también como dejar claro, a veces dicen, es que no quiere comer, ¿no? Sí comió, pero no comió las proporciones que generalmente está acostumbrado a comer, pero sí comió. Entonces hay que estar como también pendiente de saber que a lo mejor ya no come nada, entonces sí, vamos a ver, ¿no? O ha disminuido el apetito, también es otro signo. Hay que ir como acomodando las cosas tal como son, ¿no? Y a lo mejor otra situación de la tristeza es cuidar, ¿no?, que haya una depresión, ¿no? Y que la depresión se vuelva crónica. ¿Y qué es lo que pasa cuando la depresión empieza a volverse crónica? Casi no me gusta mucho hablar de esta cuestión patológica, en la cuestión de la depresión, pero hay que nada más tener como mucho cuidado en este tipo de pacientes. ¿Cómo podemos detectarlo? Que se está a lo mejor volviendo la tristeza o estamos entrando en una depresión. Es cuando deja de hacer sus funciones que naturalmente hacía, ¿no? Esa es como una parte. A lo mejor una persona que sí se sentía triste, pero se levantaba, tomaba un poco de café y se volvía a dormir. A lo mejor ahora ya no sale para nada, dejó de ir a trabajar, dejó de hablarle a sus amigos, dejó de querer contestar el teléfono. Entonces, ojo con eso, ¿no? Cuando hay un deterioro en la cuestión de los funcionamientos que generalmente hacía, ¿sale? Y entonces, aún así, no, que en las etapas del duelo, la tristeza es un signo, o más bien dicho, nos está dando una alerta, hagan de cuenta como un semáforo, que ya la aceptación está cerca, ¿no? Eso nos dice que cuando la tristeza está en nosotros es porque ya hay como todavía, vamos a decir, que ya está más consciente que ya hay una pérdida, que esa persona o esta parte de nuestra salud ya no está, ¿no? Porque ya lo estoy viviendo de una manera, porque sé que eso ya no lo voy a tener, que ahora voy a encontrar o estoy encontrando otras formas de irme saludable, para cuidarme, para comprender qué es lo que me sucedió y para qué me sucedió a mí,
¿no? Entonces, el último es lo que es la aceptación y algunos le agregan lo que es el aprendizaje, ¿no? Ojo, no puede, la acción también nos va indicando cómo podemos aceptar, ¿no? Como dicen, es que cómo voy a saber si ya acepté algo que ya no está con. Por ejemplo, es cuando te va a estar, en este caso de la pérdida de la salud, para no desviarme, es como yo ya tengo cuidar mi alimentación, entonces sí, voy, la cuido, como a mis horas, como lo que me indican que tengo que comer, eh, checo mis revisiones médicas cuando me toca, mis estudios, empiezo a hacerme responsable de lo que me corresponde, porque entonces ya debo de tener cuidado de mi salud, ¿no? Y cuento las cosas de tal manera que suena como un aprendizaje, no como sufrimiento, sino es una manera de cómo aprendí. Obvio va a haber cosas de dolor todavía, pero lo que no es el sufrimiento. O sea, estar anclado en la misma situación una y otra vez, es que yo, es porque a mí, y algo que hay que dejar en claro es que, por ejemplo, en nosotros los psicólogos hay un manual que se llama el DSM-5. Entonces ahí nos hablan sobre duelos patológicos, ¿no? Pero en tanatología, algo que a mí me gusta mucho de la tanatología es que también es un plano que va respetando el proceso de duelo de cada quien. Entonces, no hay como un tiempo en el cual tú digas, en un año tienes que salir de este duelo, ¿sí? Ya tienes que salir con un aprendizaje y dando gracias a Dios y a la vida o en quien creas, o gracias a ti mismo, está sucediendo. O sea, no. Hay gente que puede llevarse de 2 a 3 años. Donde sí no me atrevo a cuestionar en los procesos de duelo es, por ejemplo, en las mamás o los padres de desaparecidos, ¿no? Esos son duelos profundos. Viven en la incertidumbre, bueno, eso es otro tema. Pero entonces cuando hablamos de aquí de la salud, puede oscilar entre un año, dos. Solo hay que ir accionándolo, y por eso es la importancia de ir a terapia, para ir direccionando esta pérdida y este proceso de duelo. Y entonces pueda a lo mejor algunos resultar menos de un año. Digo, todo depende de los recursos que esta persona llegue a tener, ¿no? Y también de las redes de apoyo que vaya a formar. Sí, y creo que también es importante mencionar que, como tú dices, no todos vivimos las etapas de igual manera. Nuestros papás o nuestros familiares, quienes están ahí apoyándonos, a lo mejor pueden tenerlo, vivirlo un poco más rápido o quedarse un poquito más en una etapa. Por ejemplo, pues nosotros que tuvimos que vivir todo ese diagnóstico del cáncer, siento que para mis papás fue un poquito más rápido aceptarlo, pero definitivamente creo que a ellos les costó mucho más trabajo que a mí el aceptar el porqué, ¿sabes? Porque también para ellos era el sentimiento de culpa, de qué hice mal, por qué lo tienen que pagar ellos, pero sí definitivamente el duelo para ellos fue mucho más rápido y también es importante eso que tú mencionas, en la parte de la negociación. Sí es válido que con quien quieras negociar, sea con Dios o con la persona en la que tú creas, y de hecho hay un libro que se llama 3500 3500 desapariciones espontáneas de tumores. Es un libro que fue emitido por la American Cancer Society y también es importante que sí puedes encomendarte a Dios, pedirle, decirle que vas a hacer tal cosa si Él te regresa a la salud, pero también es importante el decir, sí, me vas a regresar esto, pero en este momento yo también voy a poner de mi parte. No es válido que digas, ay, Dios me va a curar 100% porque es un ser divino. También nosotros tenemos que poner de nuestra parte.
uno de los ejemplos que yo te comentaba, sobre todo esas personas que no los, ¿cómo se puede decir? No los critico ni mucho menos, pero las personas que son testigos de Jehová, ellos, por ejemplo, no permiten las transfusiones de sangre. Entonces, ahí sí digo, no puede tu ser divino, tu Dios, curarte si tampoco le permites al humano que él también te dé ayuda. Es importante también, sí me va a ayudar él, pero también la parte humana va a hacer su trabajo y es lo que me va a ir ayudando también. Mira, Gaby, sí, eso es muy bien cierto. Somos seres biopsicosociales y espirituales. Entonces, se agrega una más a la esfera, porque también la cuestión ayuda mucho a estos procesos. Claro que también es como un aliado en lo que tú creas, ¿no? Como en ese ser supremo, poderoso, al que tú quieras, sea Dios, la Virgen, cualquier santo, una piedra, el sol, la luna, es lo que tú consideres. Porque yo sí creo que hay que nos ayudan a hacer menos doloroso este proceso. Entonces, sí tomar en cuenta que, claro, es válido todo lo que tú, en la cuestión de las etapas de duelo, qué bueno que me ayudaste otra vez para poderlo mencionar. Cuando tú negocias, claro que no, toma a alguien para negociar. Creo que esto también te hace hacer presente que está la pérdida y que hay un pesar y que hay, ¿no? Que hay algo que te está lastimando tanto que no lo quieres en tu vida, ¿no? Que estás haciendo todo lo posible para que ya no esté. Bonito es contar, que seas de la religión que seas o de la secta que seas o lo que o lo profeses o lo que tú creas que es adecuado para ti, vayas para ello, que tengas como algo más. A lo mejor no está el recurso de tener a un psicólogo cerca, a un tanatólogo, pero sí está el espiritual, a eso es a lo que voy. No todos podemos llegar a tener esta posibilidad de tener un acompañante en este proceso, pero a lo mejor sí está esta situación actual y no hay que dejarla atrás. Y me gustaría pues explicarles un poquito de cómo fue la manera en la que yo viví mi duelo. Y sí, definitivamente, la primera etapa que pasé fue el enojo, ¿no? El momento en el que te dicen la noticia, pues sí es un peso muy grande. Yo, primero que nada, el por qué, si es un castigo o... Creo que lo primero que me pasa por la cabeza es que es un castigo, que algo hice mal. No me pasaba por la cabeza que a lo mejor era una prueba que me iba a hacer más fuerte o que iba a traer mejores proyectos para mi vida. La segunda etapa que creo que fue como lo viví, definitivamente fue la negación. Es que esto no es cierto, es un sueño, es una pesadilla y hoy me voy a dormir y mañana esto ya no va a estar pasando. Y obviamente creo que esta etapa es como de las que más trabajo me costó sanar, la que más me costó trabajo ir sobrellevando. Casi todos los días era como, hoy me siento bien, sí, le voy a echar ganas, aquí hay algo mejor, pero nuevamente algo pasaba y hace cuenta que si ya iba caminando, volvía para atrás y caía lo mismo, a la negación de que esto no, esto no, esto no, pero definitivamente el momento en el que ya empiezo a tener la terapia, ya empiezas como a canalizar todas estas emociones y a poderlas transformar en mejores cosas. Después, cuando ya viene la pérdida total del cabello, ahí sí entro en la etapa de la tristeza. Definitivamente creo que nuestro alrededor juega un papel muy importante. El que ya no tienes cabello y tienes que andar con un gorro, con algo que te proteja, pues la cabeza definitivamente es algo feo, es incómodo y aún más incómodo estando en público. Porque yo creo que a lo mejor no será, ¿cómo te podré explicar? No será una manera muy evidente,
pero definitivamente la gente se te queda viendo. Y a lo mejor no es con lástima, pero tú sientes eso, te sientes incómodo, sientes que la gente te mira por lástima o algo por el estilo. Entonces era cuando más tristeza sentía y era cuando sentía que no tenía algo como cómo ir transformando eso que sentía. Entonces, vuelvo a lo mismo, la terapia era la que me ayudaba a ir canalizando esas emociones y entender que no es lástima, que no voy a poder yo entender lo que esa persona está pensando cuando me ve. Simplemente es el que yo puedo enfocarme en lo que necesito y dejar de estar pensando en lo que la gente está sintiendo cuando me ve. Luego ya voy a entrar a la etapa de la negociación. Y tal como tú lo dices, decirle a Dios, si tú me das esto, yo te voy a dar esto. En uno de los momentos en que tuve por ahí una situación con mi catéter, me habían dicho que me lo iban a quitar y una situación ahí. Entonces, fue una situación que creo que casi no le he contado a nadie, pero fue como de, Dios, si mañana me dicen que, dame una señal. Si mañana me dicen que mi catéter se va a salvar, es porque voy a seguir viviendo. Si mañana me dicen que mi catéter no se va a salvar, es porque entonces yo tampoco me voy a salvar. Dame una señal. Si tú me dices que sí me voy a salvar, bueno, pues yo eh, voy a seguir en mi tratamiento y voy a ponerle todas mis energías y todo mi esfuerzo porque esto salga bien. Y sí, digo, no está mal, pero tampoco creo que haya sido lo correcto. Pero también creo que el tener esa figura de algo espiritual definitivamente te hace como aferrarte a la vida. Y pues la siguiente etapa en la que caí, pues fue la aceptación. De que sí, ya entendí que esto era, que mis planes ya estaba y que esto me iba a ayudar para ser mejor persona y para aprender a valorar otras cosas. Y esas cosas las aprendí después. Cuando ya dejé de caminar, yo era de las personas que decía, voy a ir a la escuela, está haciendo mucho calor, no quiero andar en el sol. ¿Vas a ir a la tienda? Ay, otra vez tengo que ir a la tienda, yo ya me cansé, yo ya no quiero. Y cuando ya pasa esta etapa en la que ya dejo de caminar, pues sí sentí como que me cayó un balde de agua fría y dije, ¿por qué no valoré lo que tenía antes? El hecho de que yo solita podía moverme al baño, de que yo solita podía ir a la cocina, o el hecho de que yo sola podía salir a tomar el aire. Entonces, esas fueron las cosas que, en mi caso, fueron las que aprendí, a valorar las cosas por más pequeñas que estas fueran. El simple hecho de que hoy pude ver la luz, de que hoy pude comer, a valorar el hecho de que estoy con mi familia, porque definitivamente estando en un hospital, por más que hables con ellos o que los veas por videollamada, no es lo mismo. Siempre quieres tener a tu familia cerca, al que te puedan brindar un abrazo. Entonces, esas fueron como de las cosas que más aprendí a valorar las cosas. Por más simples que estas fueran, son las cosas que más se deben de estar valorando porque nunca sabemos cómo las podemos perder. De un momento a otro las cosas cambian rapidísimo y ni siquiera las entendemos. Pero sí, te digo, después entendí que era porque tengo una misión, a lo mejor todavía no sé cuál sea mi misión, pero definitivamente me ayudó para ser una mejor persona, para transformar lo que tenía y lo que era antes. Creo que algo que sí he reconocido en ti, en lo poco o mucho llegué a acompañarte, eh, es que había en ti esta parte empática contigo misma, esta cuestión de tu sentido del humor, esta característica y que también con algunos de tus familiares
es que esta parte vanidosa en ti, esta parte dicharachera, era lo que gente pensaba que te iba a ayudar y sí, así fue. A veces creo, Gaby, fielmente que a lo mejor en ese momento o hoy podemos pensar que pudimos haber hecho otra cosa, pero creo que en ese momento era lo mejor que se pudo haber hecho, lo mejor que pudiste haber hecho en ese momento para tu bienestar, para sentirte tranquila con lo que estaba sucediendo. Era esto, era negociar esta parte con Dios en tu catéter, con esta parte de la esperanza. Fue lo mejor que pudiste haber hecho, te mantuvo, a lo mejor si lo recordaras, quizá en ese estado de está bien, voy a estar más tranquila, ¿no? Voy a lo mejor a cooperar más. Entonces, el recurso de la familia que también contemplas, pero sí, claro que ayudó mucho, ¿no? El hecho de que estudiantes con también ayudándote a verte de otra manera, ¿no? Con el gorro, con esta parte de prendo, la gente, pues como no estamos normalizados a vernos sin cabello por esta cuestión de estereotipos, ¿no? Que tenemos que ir, de que las mujeres a fuerza, ¿no? Tienen que tener el cabello largo. Entonces, o que si son muy cortos no se ven bien, ¿no? ¿Qué pasa si no tienes cabello? Entonces, probablemente estaría padre lanzar una campaña, ¿no? Normalizando, rapársela para ver si la gente deja de ver con tanta extrañeza, ¿no? Sí, por supuesto. Y creo, Gaby, que para mí es como un placer, más bien dicho, es parte del placer el estar charlando en estos momentos contigo y poder llevar esta teoría práctica, ¿no? En esta parte de un caso, de tu experiencia. Y también te agradezco el hecho que nos hayas compartido esta negociación y que no la habías platicado con nadie más. También a mí me hace sentir muy digna, quizá, pues si así puedo ocupar esa palabra, me hayas compartido esto y a todas las personas que nos van a ver, ¿no? Porque sigue siendo un tema bastante importante, interesante y que nos ayuda a descubrir por qué es importante ir a terapia. Sí, definitivamente. Y sí, creo que de las cosas más importantes en las que debemos enfocarnos las personas que específicamente sufrimos cáncer es trabajar sobre nuestro amor propio al momento de perder el cabello. Definitivamente creo que es de las cosas más difíciles, porque te digo, yo no sé si la gente te ve con lástima o es porque como tú lo dices, no está muy bien visto que no tengan cabello largo, pero sí es de las cosas que más recomiendo que se trabaje, eh, la imagen, ¿sabes? El hecho de que también, no todos, pero la mayoría a veces pierde demasiado peso, entonces el hecho de verte diferente, a que ya no estás como antes, que probablemente ya no vas a tener ese cuerpo de antes. Eso también es importante que puedas trabajar tu imagen, el cómo tú te ves y que si tú te sientes a gusto con lo que tienes ahora, pues digo, eso también está súper bien. Y creo que también si yo pudiera poner en un porcentaje, yo creo que un 35-40% de las personas que yo he visto morir en el hospital, definitivamente creo que han sido por depresión. Son personas que no aceptaron la enfermedad que tenían y de plano les dieron su diagnóstico, a lo mejor sí tomaron el tratamiento, pero no acabaron ni siquiera la primera etapa. Eran personas que decían, es que no puedo, esto me rebasa, no sé cómo manejarlo, o el hecho de que yo no quiero que alguien me vea así. Entonces sí, la depresión es muy, muy, muy fuerte en estos casos
Y también algo que tú mencionas, creo que el hecho de que yo haya manejado esto con buen sentido del humor, definitivamente me hizo salir adelante, tener más oportunidad. Eh, Aquí me gustaría mencionar también que el hecho de que ya no tenía cabello, aquí tenía dos opciones. De plano era estar todo el tiempo triste y no querer mostrarle a nadie mi cabeza o seguir adelante. Habían situaciones en las que, una de las que más recuerdo, cuando iba a hacer la graduación de la universidad, yo ya no tenía cabello. Entonces, en una ocasión llega la doctora y me empezamos a platicar y le digo, ay, doctora, es que estoy muy preocupada. Y dice, a ver, preciosa, dime qué es lo que te preocupa. Y le digo, es que no sé qué me voy a peinar para la graduación. Obviamente ya no tenía cabello, pero en ese momento, pues, nos hizo reír, estar contentas. Y son cosas pequeñas, pero que para tu ánimo y en lo que estás pasando son cosas grandísimas y que te van a ayudar a estar al 100, pues. Sí, creo que todos ocupamos como maneras distintas, ¿no? Para poder sobrellevar o para optar en el camino de aceptar, sobre todo que venía un evento súper importante para ti y que la verdad que padrísimo que hayas asistido, hayas encontrado las formas, los modos para poder estar, es maravilloso, es lo que te digo. Es cuando quien va a como con base a sus recursos, va haciendo que esto tenga como se empiece a ser útil, ¿no? A lo mejor para ti fue muy útil el hecho del sentido del humor. Le digo, es que cada quien tiene sus propias características, nos puede ayudar, ¿no? Y quizá también esos otros pacientes que mencionas pues tuvieron sus recursos a lo mejor no los mismos y que también a lo mejor, ¿no? También nos hace falta la cultura de aceptar cuando un paciente ya no quiere más, ¿no? Eso también. Sí, y creo que también es válido intentarlo. Sí, cierto que hay personas quienes dicen, ya no quiero y no toman el tratamiento. Y en mi caso, cuando yo recibí la noticia, yo ni siquiera, y doy gracias que esto haya pasado así, yo no decidí si quería o no quería el tratamiento. Yo simplemente llegué y mi mamá fue la que decidió. Mm, pues todavía estoy como a cargo de ella y ella dijo, estás bajo mis órdenes y se va a hacer lo que yo diga. Y sí, fue lo mejor. Obviamente, cuando recibes la noticia, tú no quieres nada, no quieres saber de esto, no te quieres imaginar qué es lo que está por venir. Y definitivamente el que mi mamá haya decidido que sí se iba a tomar el tratamiento, fue lo importante para que hoy yo estuviera aquí. A lo mejor si ella no hubiera dicho, toma, no tomes el tratamiento, a lo mejor, quién sabe si estaría aquí. Entonces creo que también es una parte importante el no importar qué es lo que pueda pasar, en que tú lo intentes y que no te quedes con ese, ¿qué hubiera pasado? ¿Ya? Que tengas te des tú la oportunidad y le des la oportunidad a los doctores de intentarlo, de saber que sí se puede resolver esto, que sí tiene cura. Claro. Y esto de hacer lo posible más que hacer lo posible. Y creo que tú te diste una oportunidad maravillosa y he aquí, ¿no? Pudiendo sacar algo, una experiencia. Si tú dices, hace rato escuchaba que decías de tener un propósito, tener como una misión en la vida, ¿no? Gaby, que a lo mejor este es un buen propósito y una buena misión, ¿no? Porque a lo mejor si vamos por la vida siempre buscando cuál es nuestro propósito, a lo mejor y nunca lo encontremos, porque las cosas que hagamos a veces puede parecer que no son suficientes, pero creo que a mí me parece muy útil lo que tú estás haciendo con tu experiencia, ¿no? Empezar a hacer un canal, hacer como esto de entrevistar a expertos que
ayuden, hablen, tú contarnos desde tu experiencia para así hacer una cadena y que los demás se den cuenta que no están solos, ¿no? Que no somos los únicos que pasan situaciones complicadas, dolorosas en la vida, como en este caso es la pérdida de la salud o una enfermedad del cáncer. También, como vías, el cáncer va quitándote muchas cosas, no solamente físicas, sino también emocionales. Sí, y también creo es importante como, no sé cómo explicarlo, como decir qué tan grave es una cosa y la otra. Y a veces me gustaría comentar esto. Hubo una ocasión en que una persona me comentó que la diabetes era lo mismo que un cáncer. Y me gustaría que ahí sí pudieran entender cuál es la diferencia. Sí, si bien es cierto, el tener diabetes te quita un estilo de vida, el que ya no puedes consumir tantas cosas, pero tampoco es como que yo diga que sea lo más grave del mundo y que las personas que lo pasan son las que más sufren. No, pero también es importante que sepan que tener cáncer son muchas más complicaciones. El hecho de que pierdes el cabello, que pierdes muchas cosas en torno a tu salud, a tener, no tienes la misma condición para hacer cosas, que a lo mejor pierdes peso, pierdes tu cuerpo y que definitivamente también pierdes a tus amigos, porque ahí te quedas con muy pocas personas son las que te acompañan, entonces también entender cuál es la diferencia y cuál es la que tiene un poquito más de peso, no cuál es la que sea más grave o no, sino cuál tiene un poquito más de peso emocionalmente. También no solo te digo, te quita emociones, te quita el cabello, el cuerpo, también te quita muchos, podría decirse muchos gustos, porque dejas de consumir cosas. Entonces, es lo que, vuelvo a lo mismo, entender cuál es el que tiene un poquito más de peso, no cuál sea más grave, sino emocionalmente cuál es la que tiene una mayor peso. Es como lo mencionaba hace rato, es validar la emoción de cada uno. O sea, esto también es como muy importante tomarlo en cuenta. Son dos enfermedades diferentes que sí destruyendo y quitándote cosas. Pero hay que tomar en cuenta cómo lo toma cada persona, ¿no? A lo mejor para esa persona que hizo ese comentario fue como, a mí me está pasando lo peor, pues. O sea, a mí me está yendo muy mal, y a lo mejor desde esa persona lo está viviendo fatal, lo está viviendo mal, y fue su peor experiencia que pudo haber tenido. Y a lo mejor desde ti, pues obviamente que ya lo viviste, ya lo experimentaste, es como, no me venga con, ¿no? O sea, a lo mejor yo también perdí ciertas cosas y es válida las dos, muy válidas. Obviamente son dos procesos de enfermedades distintas, claro que sí, eso sí que hay diferenciarlo y se viven de forma también distinta, pero a lo mejor lo que se quería a la otra persona era también validar lo mal que se sentía, ¿no? Pues sí, eso Es lo que tú dices, o sea, desde tu persona, ver qué tiene más peso que otro, ¿no? Como tú dices, si para ella era lo peor, digo, es válido, pero también es importante tú cómo lo vives. Así es, Gaby. Bueno, ¿quisieras agregar algo más? Pues creo, bueno, para mí es importante también darnos el espacio para preguntar también, para a lo mejor averiguar más. Lo que yo puedo finalizar es que también cuiden mucho con quién van a terapia, ¿no? También con quién se acercan. Cada quien tiene una forma distinta de abordar las situaciones que pasan en la vida. Se me hace muy delicado porque a lo mejor aprovecho para hacer este como comercial, no solamente para mí, sino porque también tengo buenos colegas
como también colegas que abusan de algunas situaciones y que no tienen la preparación que a ti te podría ayudar. También ser sinceros, ¿no? A lo mejor yo no con esto, a lo mejor me arriesgo, pero sí asesorarse, ¿no? También ver con quién vas, que los brujos o que estos no son terapeutas, los coach no son terapeutas, no llevan un proceso como nosotros llevamos en la carrera. Entonces, sí, cuidado con quién van, con quién se orientan. Entonces, pues creo que sí es válido también decirlo, ¿no? Hay veces que hay que saber decir voy, pruebo y puedo dar un tip. Quizá haya personas que no quieran ir a terapia, pero yo lo que les digo a sus familiares es, bueno, ofrece una cita y que él decida después de esa cita. Entonces, es algo que yo manejo y les digo a mis familiares cuando llegan, es que no quiere venir, pero yo lo quiero traer, y casi lo quieren ir arrastrando al consultorio. Lo que yo le digo es, está bien, díganle, ¿saben qué? Me recomendaron a un psicólogo, una psicóloga, entonces vamos a una cita, yo te acompaño y después de esa cita eliges si te quedas o no. Entonces esto para mí es como un tip. Es todo y muchas gracias por la invitación nuevamente. Para mí es un gusto y un placer compartir esto y espero que sea muy útil para las personas que lo escuchan. Sí, y ahorita que mencionas esto, también me gustaría recalcar y explicar. En mi caso, yo asistí a terapia con 2 psicólogos. El primer psicólogo que me atendía es, ¿cómo se puede decir? ¿Refirieron? Ajá, el primer psicólogo que me atendió me lo refirieron en el hospital. O sea, él trabaja ahí y se dedica especialmente a esto. Su especialidad es en pacientes oncológicos. Y pues el segundo psicólogo fuiste tú. Y obviamente él que se especializó específicamente en esto, te puede dar como un poquito más de, ¿cómo se puede decir? Sabe un poquito más acerca de cómo tratar esta parte. Entonces, sí, es importante que también, como tú lo dices, mencionar con quién vas a asistir. Si te encuentras en una situación como esta, lo más recomendable es que puedas asistir con un psicólogo que se especialice en oncología, los de tanatología también, y ya pues los que no tienen otro tipo de enfermedades, buscar otras alternativas, pero siempre entendiendo que sea lo mejor para tu persona, que sea lo mejor, lo que más te va a ayudar. Efectivamente, es lo que mejor te acomode, ¿no? Y que también conozco gente que podría tener la acción, pero a veces el paciente no hace el clic, ¿no? La parte empática. Entonces también eso hay que ser muy sinceros, ¿no? Si hay veces que tú como te dices, no, yo también anduve como viendo psicólogo, hasta que encontré a alguien que me acomodó y no porque me dijera lo que a mí me escuchar, sino creo que había una empatía, había un nivel de comunicación y me fue útil, cómo me fue ayudando. Entonces esto es siempre lo que te sea útil, lo que te haga sentir. Claro. Y pues bueno, me gustaría terminar esta entrevista con la frase que siempre, siempre te voy a agradecer que me hayas dicho. Hoy puedes estar triste, llorar y decir que no quieres nada, pero que mañana eso sea lo que te impulse a ser una mejor persona. Muchas gracias por la entrevista, Gaby, y espero que después tengamos la oportunidad de hacer otra colaboración. Ojalá que sí, así sea. Y cualquier duda, estoy a sus órdenes. Es un placer, Gaby. Un Muchas placer. gracias. Y pues nada, amigos, ahí tienen pues la entrevista. Espero que les haya gustado y que sobre todo hayan podido aprender algo, hayan entendido cosas que a mí en lo personal me parece muy importante. Y como les digo, no esperen a que tengan un problema grave o a que tengan que sufrir una enfermedad para poder asistir a terapia. Y como ya Gaby lo dice y como yo también ya se los he dicho antes, sepan reconocer cuando su cuerpo, su persona les está diciendo que hay algo que no está bien. Sepan reconocer que
si dicen que no quieren nada es porque necesitas apoyo, necesitas terapia. A lo mejor no podrás ir en el momento en el que tú quieres, a lo mejor tendrás que esperar un poquito de tiempo, pero que sepas reconocer que lo necesitas. Creo que ese sería el primer paso y que sería lo más importante para que tú y tu persona estén bien. Y pues nada, hasta aquí voy a dejar el video. Compartan el video para que muchas más personas logren entender esto, que puedan apreciar toda la información que ya se les dio. Compartan a una persona que crean que lo necesite y que sea oportuno también para esa persona. No olviden suscribirse al canal porque van a venir muchos más de estos videos. Si tienen alguna duda, dejármelo en los comentarios o ir a mis redes sociales. Por aquí también van a aparecer. Y pues no olviden dejarme su bonito like. Dios los bendiga y hasta la próxima.